Si hay una distancia entre tú y tu hijo que no logras explicar y cada día te cuesta más decirle, te quiero, este vídeo puede salvarte de 40 años de arrepentimiento. Durante 40 años, nunca le dije esas 3 palabras a mi hija. Y ayer, a mis 73 años, cuando las oí por primera vez, solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Ya es demasiado tarde? Te cuento esto porque no quiero que cometas el mismo error. Me llamo Rosalía, tengo 73 años. Nací en Madrid, en España, fui profesora durante 30 años y ahora estoy jubilada y vivo en Valencia. Llevamos 52 años casados con Esteban. Tenemos 2 hijos, un niño y una niña. Me llevo bien con mi hijo Javier. Hablamos por teléfono todas las semanas. Viene a visitarnos una vez al mes y trae a sus nietos. Una relación normal entre madre e hijos. Pero Lucía es completamente diferente. Anoche a las 11 sonó el teléfono. En Valencia, las noches de noviembre son frías. Estaba sentada en la cocina, tomando té. Esteban dormía arriba. Él siempre se acuesta temprano. Cuando miré el teléfono y vi el nombre de Lucía, al principio me preocupé, porque Lucía rara vez me llama, y nunca llama a estas horas de la noche. «Hola, Lucía», dije con una calma forzada en la voz. Es un reflejo que me queda de mis años como profesora. Aparentar siempre la calma, no entrar en pánico. «Mamá», dijo, le temblaba la voz. «Tenía que llamarte». Mi corazón se aceleró. «¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Están bien los niños?» «No, todos están bien», dijo. Luego hubo un largo silencio, tan largo que comprobé si se había cortado la llamada, y justo en ese momento dijo algo que no me esperaba en absoluto. Pero eso os lo contaré dentro de un momento, porque primero tenéis que entender cómo hemos llegado hasta aquí. Lucía continuó. «Mamá, yo he empezado a ir al terapeuta, hace 6 meses, y hoy he hablado con mi terapeuta sobre algo, sobre ti». En ese momento sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, porque lo sabía. En lo más profundo de mi ser, pues lo sabía desde hacía años, pero lo ignoraba. La distancia de Lucía, su frialdad, ese muro invisible entre nosotras, todo eso siempre había estado ahí. Pero mientras nadie lo dijera en voz alta, podíamos vivir como si no existiera. «¿Qué te dijo tu terapeuta?», pregunté con la voz reducida casi a un susurro. «Mamá», dijo Lucía, y ahora podía oír que lloraba. «Pensaba que nunca te había querido, durante 40 años. Pero hoy el terapeuta me ha preguntado algo. Me ha dicho, ¿le has dicho alguna vez a tu madre que la quieres? Y yo, mamá, me he dado cuenta de que no te lo he dicho ni una sola vez. Tengo 40 años, y no te lo he dicho ni una sola vez». En ese momento dejé la taza de té. Me temblaban las manos. «Y hoy lo he entendido», continuó. «No te lo había dicho no porque no te quisiera, nunca había aprendido a decirlo, porque tú tampoco me lo dijiste nunca». Y en ese momento se derrumbó un muro de 40 años. Porque Lucía tenía razón, yo tampoco se lo había dicho nunca. Ahora quizá estéis pensando, pero tú eres su madre, por supuesto que ella sabe que la quieres. No, no lo sabía, porque el amor no es solo algo que se siente, sino algo que hay que demostrar. Y durante 30 años enseñé el alfabeto a los niños, pero no supe enseñarle a mi propia hija las 2 palabras más importantes. Te quiero. Sentada en la cocina de mi casa de Valencia, como una mujer de 73 años, me enfrenté al mayor fracaso de mi vida. Como profesora, enseñé matemáticas y literatura a cientos de niños, pero no supe enseñarle el amor a mi propia hija. «Lucía», le dije con las lágrimas resbalándome por las mejillas, «te quiero. Siempre te he querido, cada día, cada momento, pero tienes razón, nunca te lo dije, y lo siento muchísimo». Ella también lloraba ahora. «Yo también te quiero, mamá», dijo. «Es la primera vez que te lo digo, pero siempre te he querido, solo que no sabía cómo demostrártelo». Después de colgar el teléfono, me quedé sentada allí durante horas. Mi té se había enfriado. La luz de las farolas de Valencia creaba un suave resplandor en el salón, y yo, sentada en esa silla de cocina, repasé mis 73 años de vida. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo puede una madre olvidarse de decirle a su propia hija que le quiere? La respuesta es sencilla y vergonzosa, porque a mí tampoco me lo habían dicho. Y aquí viene lo más importante que quiero decirles. Si a ustedes también les cuesta decir «te quiero», si tampoco pueden decir esas palabras a sus hijos o a sus padres,
Aún no es culpa suya, es una cadena que se prolonga a lo largo de generaciones, y romper esa cadena está en sus manos. Crecí en Madrid, en el año 1950. En aquella época, España era diferente, muy diferente. No se mostraban los sentimientos, especialmente entre las mujeres. Mi madre nunca me abrazó, mi padre nunca me dijo hija con cariño. El amor era cocinar, era la ropa limpia, era asegurarse de que sacara buenas notas en el colegio, pero con palabras, nunca. Y yo hice lo mismo. Porque eso era lo que sabía, eso era lo que había aprendido. Pensaba que eso era ser madre. Cuando nació Lucía, en 1984, yo tenía 31 años. Esteban y yo vivíamos en Sevilla por aquel entonces. Esteban era ingeniero, yo era profesora. Teníamos una buena vida. Javier tenía 3 años y ahora iba a tener una hermanita. Lucía era un bebé difícil. Lloraba constantemente, no dormía. Era todo lo contrario a Javier. Javier era un bebé tranquilo y fácil, pero Lucía parecía estar en guerra con el mundo desde el momento en que nació. Y yo estaba cansada, muy cansada. Trabajaba como profesora a tiempo completo, tenía un hijo de 3 años, un bebé recién nacido, y Esteban era un buen hombre, pero en aquella época los hombres no cuidaban de los bebés. Él iba al trabajo, volvía a casa y estaba cansado. Yo me encargaba de todo. Pero aquí viene lo importante, y si tú también eres un padre o una madre cansada, por favor, escucha. Porque no tienes por qué cometer el mismo error que yo. Cuando Lucía lloraba, la alimentaba, le cambiaba el pañal, la mecía. Pero con amor, con cariño, o solo por obligación. Ahora, a mis 73 años, tengo que ser sincera, como una obligación, porque estaba muy cansada, porque intentaba seguirle el ritmo a Javier, porque intentaba mantener mi casa limpia, cocinar, hacer mi trabajo. ¿Y Lucía? Lucía se había convertido en una tarea más en mi lista de cosas por hacer. ¿La cuidé? Sí. ¿La alimenté? Sí. ¿La vestí? Por supuesto. ¿Pero le demostré amor? No, porque a mí tampoco me lo habían demostrado, porque pensaba que el amor consistía en las tareas domésticas, la ropa limpia y la nevera llena. Cuando Lucía tenía 3 años, un día la recogí de la guardería. Su profesora me llevó aparte. Lucía no se abraza con los demás niños, me dijo. Evita el contacto físico. ¿Os abrazáis en casa? En ese momento me sentí avergonzada, porque la respuesta era no. Nosotros no nos abrazábamos. Ni siquiera Esteban y yo nos abrazábamos mucho. Él era un hombre español, pero emocionalmente cerrado. Yo era una mujer fría de Madrid. Lucía creció en ese mundo. Intentaré abrazarla más, le dije a la profesora, y lo intenté. De verdad que lo intenté, pero era muy difícil, porque no me salía de forma natural. Cuando cogía a Lucía en brazos, ella también se ponía tensa, porque ese no era nuestro lenguaje. Nunca lo habíamos aprendido. Y la lección que saqué de esto es la siguiente. Cambiar nunca es fácil, pero no cambiar es más doloroso. Yo intenté cambiar, pero no insistí lo suficiente. Ustedes insistan, por favor. Pasaron los años. Lucía creció. Era una niña inteligente. Le iba bien en el colegio, pero era distante, siempre. Javier traía a sus amigos a casa. Hacían ruido, se reían, hablaban conmigo. Lucía leía sola en su habitación. Mantenía la puerta cerrada. Un día, cuando tenía 14 años, la encontré llorando en su habitación. ¿Qué pasa? Le pregunté desde la puerta. Ni siquiera entré, porque esa era nuestra dinámica. Yo preguntaba, ella no respondía, yo no insistía, la vida seguía. Nada, dijo secándose las lágrimas rápidamente. Todo va bien. Y me fui de allí. No entré, no me senté a su lado, no la abracé, no le pregunté, porque no sabía cómo hacerlo, porque a mí tampoco me lo enseñaron. Ahora les voy a hacer una pregunta, y por favor sean sinceros consigo mismos. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron por delante de la habitación de su hijo con la puerta cerrada y le dijeron, ¿puedo entrar? ¿Hablamos un poco? Si su respuesta es no lo recuerdo, quiero que vean el resto de este vídeo con mucha atención. Ahora, cuando miro atrás, el momento más doloroso fue cuando Lucía se fue a Madrid, a la universidad con 18 años, porque me sentí aliviada. Sí, lo digo en voz alta. Digo lo que, como madre, temes decir. Me sentí aliviada cuando mi hija se fue de casa. Ya no flotaba en mi casa esa culpa silenciosa, esa sensación constante de fracaso. Javier se había ido hacía 2 años, y ahora se iba Lucía. Esteban y yo la llevamos a Madrid.
Cargamos con sus maletas, arreglamos su habitación en la residencia. Esteban fue práctico, como siempre. Las estanterías quedan mejor aquí, pon la lámpara ahí, comprueba los enchufes. Es ingeniero, lo resuelve todo, pero no entiende nada de sentimientos. Al despedirnos, Lucía me abrazó, pero fue un abrazo de rigor, como dos desconocidos en un aeropuerto. Nuestros cuerpos se tocaban, pero nuestros corazones no. Cuídate, le dije. Lo que siempre le digo, seguro, frío, distante. Vale, mamá, dijo, tú también, y eso fue todo. Así terminó nuestra vida juntos de 18 años, con un abrazo de aeropuerto y palabras vacías. De vueltas hasta Valencia en el coche, Esteban habló. Lucía estará bien, es una chica fuerte. ¿Sí? Dije, pero una voz dentro de mí decía, tú nunca la conociste, yo tampoco. Nunca conocimos a nuestra propia hija. Durante sus años universitarios en Madrid, Lucía llamaba una vez al mes. Cada conversación duraba 5 minutos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal las clases? Bien. ¿Nuevos amigos? Sí, unos cuantos. Vale, un beso. Tú también. Las conversaciones con Javier eran todo lo contrario. Él hablaba durante horas, de qué clase le gustaba, a qué profesor odiaba, con qué chica salía. Lo compartía todo. Un día le pregunté a Esteban, ¿por qué Lucía no es como Javier? Esteban se encogió de hombros. Siempre se encogía de hombros ante las preguntas difíciles. Tienen caracteres diferentes. Javier es sociable, Lucía es introvertida, así de sencillo. Pero no era tan sencillo. Yo era profesora. Durante 30 años había visto a cientos de niños. Había visto a niños introvertidos. Pero Lucía era diferente. Lucía estaba herida, y yo le había abierto esa herida. Y aquí viene la pregunta más importante que les voy a hacer. Si creen que esta historia no tiene nada que ver con ustedes, paren un momento. Cuando su hijo les llama, ¿cuánto dura la conversación? ¿5 minutos? ¿3 minutos? ¿O solo recogen la información necesaria y cuelgan? Porque esas son señales que yo no supe detectar. Conoció a un chico de 25 años, Miguel. 2 años después se comprometieron. La boda sería en Madrid. Lucía se encargó sola de los preparativos. No me pidió consejo. No me preguntó, mamá, ¿cómo debería ser el vestido de novia? No me preguntó, mamá, ¿quiénes deberían ser los invitados? Yo tampoco le pregunté, porque la distancia entre nosotras era ya tan normal que ni siquiera pensamos en cambiarla. El día de la boda, Lucía estaba preciosa, con su vestido de novia blanco, el pelo recogido y un maquillaje discreto. Cuando me miró, busqué algo en sus ojos. Quizá gratitud, quizá amor, quizá conexión. Pero lo que vi fue cortesía, solo cortesía, la cortesía que se le muestra a un invitado. Estás muy guapa, le dije. Gracias, mamá, dijo, y se fue. Esa noche, después de la boda, mientras Esteban y yo estábamos sentados en nuestra habitación del hotel, lloré, por primera vez. Las lágrimas que había acumulado durante años brotaron. ¿Qué pasa?, preguntó Esteban sorprendido. Yo no era una mujer que llorara. Yo era esa mujer fría y fuerte de Madrid. He perdido a mi hija, le dije. Nunca la había tenido, pero hoy la he perdido oficialmente. Esteban, el pobre Esteban, no sabía qué decir. Era un ingeniero acostumbrado a encontrar soluciones prácticas, pero este problema no lo podía resolver. Me abrazó torpemente. Todo se arreglará, dijo, pero los dos sabíamos que no sería así. Pero justo aquí la historia tomará un giro inesperado, porque a veces las lecciones más importantes llegan en los momentos más inesperados. Cuando nació el primer hijo de Lucía, yo tenía 70 años, una niña, Emma. Fuimos al hospital de Madrid con Esteban. Lucía estaba cansada, pero feliz. Miguel estaba a su lado, y Emma, esa pequeña, dormía envuelta en una manta. ¿Quieres cogerla?, me preguntó Lucía. Cogí a Emma en brazos. Era tan pequeña, tan delicada, y en ese instante me golpeó como un rayo. Yo también había cogido hacia Lucía, hace 40 años, exactamente igual, pequeña, delicada, indefensa. Y yo no supe darle amor. Mientras miraba a Emma, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lucía se dio cuenta. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», dije secándome rápidamente las lágrimas. «Es solo que estoy muy feliz». Pero la verdad era esta. Lloré porque teníamos otra oportunidad. Emma. Quizá no se lo pude demostrar a Lucía, pero a Emma sí. Quizá así Lucía también lo aprendería. Pero no fue así,
porque Lucía estaba en Madrid y yo en Valencia. Nos veíamos unas cuantas veces al año. Cada vez Emma había crecido. A los 4 años, a los 6, a los 8. Y seguía siendo una abuela distante, la que enviaba regalos pero no la que abrazaba. El año pasado pasó algo. Emma tenía 10 años. Me llamó, ya tenía su propio teléfono. Abuela, me dijo, te echo de menos. ¿Cuándo vas a venir? Una frase tan sencilla, pero se me clavó en el corazón como una flecha, porque Lucía nunca me había dicho eso. A los 10 años, a los 20, a los 30, nunca me dijo, te echo de menos. Iré pronto, le dije a Emma, y fui. 2 semanas después, nos fuimos a Madrid con Esteban. Emma me esperaba en la puerta. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. ¡Abuela! Gritó, y me abrazó. Un abrazo de verdad, con cariño, con calidez. Lucía estaba a un lado, observándonos. Tenía una expresión en el rostro. ¿Dolor? ¿Celos? ¿Arrepentimiento? No lo sé. Esa noche, después de que Emma se acostara, y Lucía y yo tomamos un té en la cocina. Miguel estaba arriba, Esteban veía la televisión en el salón. Solo estábamos nosotras dos, madre e hija. Pero como si fuéramos extrañas. Emma te quiere mucho, dijo Lucía. Es una niña maravillosa, respondí. Silencio, un silencio largo y pesado. Entonces habló Lucía. Yo nunca te he abrazado así, ¿verdad? Se me paró el corazón. Lucía. No, mamá, contéstame. Nunca te he abrazado. Nunca te he dicho, te echo de menos. Nunca te he demostrado de verdad que te quiero. ¿Tú? Tú eras una niña diferente, dije, en un débil intento de defenderme. No, dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. No lo aprendí, no me lo enseñaron, y ahora estoy intentando enseñarle algo a mi propia hija sin saberlo yo misma. Y aquí viene la parte más importante de la historia. Y si tú también te has identificado con la frase «estoy intentando enseñarle a mi hija algo que yo no sé», por favor, sigue viendo hasta el final. Aquella noche, por primera vez, 40 años después, hablamos de verdad. Lucía me contó cómo siempre se había sentido fría, cómo pensaba que no era suficiente, cómo intentaba ganarse mi amor, pero no sabía cómo hacerlo, y yo le conté que a mí tampoco me lo habían enseñado, cómo me crió mi madre, cómo veía la maternidad como una obligación, no como una expresión de amor. Las dos lloramos, las lágrimas que habíamos acumulado durante años. Pero luego Lucía dijo, «Mamá, ¿es demasiado tarde?» Y yo le respondí, «No lo sé, pero tenemos que intentarlo». A partir de esa noche algo cambió. Poco a poco. Lucía había empezado a ir a terapia, no me lo dijo ella, pero Miguel me lo contó unos meses después. Está trabajando con traumas de la infancia, me dijo. Yo también intenté cambiar, a mis 73 años. Empecé a decir, te quiero por teléfono. Me sonaba raro, pero lo dije. Cada vez me resultaba un poco más fácil. Y anoche, cuando sonó el teléfono, Lucía lo dijo por primera vez. Te quiero, mamá. Me llevó 40 años, pero al final lo dijo. Esta mañana, cuando me desperté, Esteban estaba a mi lado. Le conté lo de anoche, él también lloró. Esteban, un ingeniero de 77 años, práctico y sensato, lloró. Yo tampoco se lo dije nunca, dijo. Tampoco se lo he dicho a Javier. ¿Por qué somos así, Rosalía? Porque a nosotros tampoco nos lo dijeron, le respondí. Pero ahora podemos cambiarlo. Es tarde, pero podemos cambiarlo. Ahora os cuento esto, porque quizá vosotros aún tengáis tiempo. Quizá vuestros hijos sean aún pequeños. Quizá tengáis nietos. Quizá vuestros padres aún estén vivos. Después de ver este vídeo, por favor, coged el teléfono y decid «te quiero». Aunque os resulte extraño, aunque no sea vuestra costumbre, porque estas palabras, estas 3 sencillas palabras, cambian la vida de un niño. Y no decirlas también la cambia. Lucía tiene 40 años. Yo tengo 73. Hemos perdido 40 años. Pero quizá podamos recuperarlos en los próximos años. Quizá ahora podamos tener una verdadera relación madre-hija. O quizá sea demasiado tarde. No lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Si sois padres, decídselo a vuestros hijos. Hoy, ahora. Te quiero. Aunque os resulte extraño. Aunque no estéis acostumbrados. Decidlo. Para que dentro de 40 años no tengan que ir al terapeuta. Dentro de 40 años, no hablen con ustedes como si fueran extraños. Dentro de 40 años, no digan esas palabras por primera vez. Soy Rosalía,
una profesora jubilada de 73 años. He enseñado a leer y escribir a cientos de niños, pero no supe enseñarle el amor a mi propia hija. No cometáis el mismo error, por favor. Si esta historia te ha hecho sentir algo, si este vídeo te ha parecido valioso, por favor, dale a me gusta y deja un comentario. Porque este tipo de historias deben llegar a más gente. Quizás tu comentario cambie la vida de otros padres o de otro niño. Y no olvidéis suscribiros, porque Esteban y yo tenemos muchas más historias que contar. 52 años de matrimonio no son fáciles. Tenemos nuestros errores, nuestros remordimientos, nuestras lecciones aprendidas, y queremos compartirlas con vosotros. Ahora id y decid te quiero a vuestros seres queridos, no mañana, ahora.